los límites de la estética, pero es como cuando tú pones un límite, también pones dónde está y dónde no está, ¿no? Es como si dijéramos notas sobre los límites de la crítica, sobre los límites de la verdad o de la realidad, que al final de cuentas es de lo que estamos hablando, de qué tan real es una interpretación o una crítica sobre otra, dónde está el límite o la frontera, y si estamos acostumbrados, tal vez por construcciones políticas o geográficas, a tener límites rígidos, entonces vamos a tener límites rígidos en nuestras estructuras de pensamiento o de interpretación de la crítica de las artes. Y aquí la invitación sería a recuperar de los autores aquello que nos facilite unas estructuras de pensamiento más incluyentes, más de conversación, más de viaje. Más holísticas. Exacto, sí, esa sería la idea. ¿Qué significa hablar científicamente de una obra de arte? Las respuestas son diversas y no se excluyen unas a otras. En primer lugar, el discurso científico podría consistir en una exposición de hechos históricos en conexión con la obra. Producía el día tal por tal artista, usando tal material, etc. También podrían presentarse los documentos comprobatorios del origen de la obra, bocetos, apuntes, redacciones preliminares. Por último, podrían catalogarse los juicios que otros individuos han dado de la obra. Esto ya no sería solo como un texto breve, sino ya como un ensayo extenso sobre no solo estudio la obra, sino estudio a quienes han estudiado. Ahí, por ejemplo, en el caso de los artistas que son muy famosos o que empiezan a tener como éxito de mercado y un éxito, digamos, mediático, popular, de que se les mencionan muchos libros, como es el caso de Frida, empiezan a haber catálogos razonados, biografía 1, biografía a partir de la biografía, las cartas de amor de Frida, y todo eso va generando un mito. Es evidente que la obra es algo más que su fecha de aparición, sus antecedentes y los juicios sobre ella formulados. Y hasta qué punto es algo más suele quedar claro habitualmente cuando se habla de una fundamental apertura o ambigüedad o multiplicidad de signos de una obra, lo que equivale a decir que la obra de arte constituye un hecho comunicativo que exige ser interpretado y por consiguiente integrado, completado por una aportación personal del consumidor, aportación que varía según los distintos individuos y las situaciones históricas y que continuamente es conmesurado tomando como punto de referencia ese parámetro inmutable que es la obra en cuanto a objeto físico. Es, por ejemplo, la idea de que Eco desarrolla sobre la obra abierta, de cómo, por ejemplo, la Mona Lisa que mencionabas hace un momento, es una de las obras que tienen como más diversidad de lecturas. Hay quien la ve como la que se comió un canario o como algo demoníaco, y hay quien la ve como una belleza sublime y virginal. Entonces, esa como amplitud de connotaciones, esa ambigüedad de la obra, sería un poco lo que nos está diciendo aquí, esa multiplicidad de signos, de que la obra es un hecho comunicativo que exige ser interpretado. Yo creo que más bien en ese punto, ¿no? No puede, bueno, si eso está en muchos autores, no puede haber una obra de arte sin alguien a quien se la presentas, sin alguien que la consuma. Y en este caso más propiamente en Eco, sin alguien que lo interprete, ¿no? Sí, entonces un poco hablabas de qué validez tiene la crítica o el método científico de la crítica, que también es de lo que él está hablando. Yo creo que hay como una serie de prejuicios alrededor de qué significa una crítica científica, que también es algo sobre lo que teoriza H. Creo que es útil tener una diamagia racional que nos da como una estructura de pensamiento, como un qué elementos no debo de olvidar, observar, y qué actividades es importante realizar, como describir, valorar, argumentar esa valoración. Y lo que a mí me parece es que el prejuicio se vuelve como algo negativo, hablar de la crítica científica, cuando tenemos la idea de que es algo frío o que es algo negativo, como alguien que si no le gusta va a decir que la obra no es buena y a mí me encanta
encantó, entonces por muy científico que sea no estoy de acuerdo con él y tengo todo el derecho a no estar de acuerdo con él y tendrías todo el derecho, pero hay como ese prejuicio de no porque tenga un método va a tener la última palabra o va a ser la única lectura, y creo que en ningún momento se propone desde lo que he visto en los textos de Eco o de Hacha que sea como ultimátum, sino que es una interpretación más, con todo y que se haga desde un método científico, una interpretación más de una obra. Y que sí como puede haber una interpretación científica, puede haber otra poética, otra energética, otra biográfica, e incluso podría haber después una recopilación o una interpretación científica de toda esa diversidad de interpretaciones, ¿no? Como la interpretación de las interpretaciones. También H. hablaba de que es muy como un prejuicio latinoamericano la teoría, porque nos gusta sentirnos más cómodos y conversar, y no tanto tener que apegarnos a una fórmula de qué hay que ver y cómo hay que verlo. ¿Eso lo dice quién? H. De alguna manera él siempre ha dicho hay un prejuicio contra la teoría en Latinoamérica, y que a él como crítico en su vida le tocó como enfrentarse a ese prejuicio y que por eso le costaba validar sus teorías en Latinoamérica. De una u otra manera, digo, con otras palabras. Sí, claro, sí. Entonces, porque bueno, claro que es diferente la cultura noruega o alemana que la latina. Y como él es peruano, no hablaba solo de México, sino en general de Latinoamérica. Sí, claro. Pero leía mucho en alemán y muchas de sus fuentes o de sus maestros sí eran pues un poco más estructurados que los teóricos latinoamericanos. Aquí tendemos más a hablar del deseo, de la historia, de la iconografía, del rito. Y para otro tipo de autores de otras culturas, esos son temas secundarios, casi de antropología y no muy aplicados a las artes. Muy fuera de la estética. Ajá, como de la teoría dura para la interpretación científica de las artes. Entonces él se encontraba como en esa disyuntiva de que a él sí le gustaba mucho el método científico de la interpretación, era afín a esos autores, incluso contaba la anécdota de que su pensamiento, como primero fue científico y después crítico científico, a él le costaba mucho leer una novela. Y algunos de sus alumnos cuentan que les costaba entenderse con Hacha, porque él como que no conversaba mucho, como que llegaba, explicaba lo que tenía que explicar y el que entendió y el que no, pues no es mi problema. Entonces, son como... La idea es que el arte o la cultura o las formas de interpretación reflejan formas de pensamiento. Si pensamos en energías, de alguna manera estaríamos pensando con el lado derecho del cerebro, pensando más en la multiplicidad, en la ambigüedad, en la poesía, en los ritmos que nos transmite la obra, ¿no? Como en el lado izquierdo del cuerpo. Y si integramos un método científico para la interpretación, estaríamos pensando con el lado derecho del cuerpo o izquierdo del cerebro, algo mucho más racional, matemático, estructural. La idea no es como evitar uno por el otro, sino ver la forma de incorporarlos y ver qué tanto los incorporan los distintos autores que vamos leyendo. Podremos decir entonces que hablar científicamente de una obra de arte puede significar una serie de operaciones distintas y complementarias, cada una de las cuales representa un determinado nivel de aprovechamiento, desde la pura degustación hasta la más elaborada valoración crítica. 1. Observar la cosa en lo que es específicamente, es decir, como objeto producido por un hombre que ha dejado en ella ese sello evidente que es la manera en que la ha producido. 2. Tratar de no resolver la observación en forma de apreciación inexpresada, un sonido confuso, o bien de juicio demasiado subjetivo, me gusta, o en términos excesivamente vagos o polivalentes, qué bonito, sino más bien explicar en términos comunicativos la impresión personal al respecto.
3, ver si a esta impresión personal correctamente comunicada corresponden en el objeto elementos que puedan justificar el acuerdo de los demás y permitan suponer que el autor trataba efectivamente de suscitar en todos una impresión fundamentalmente análoga. 4, mostrar cómo lo ha conseguido, con qué intensidad, a precio de qué dificultades y en base a qué argumentos. 5, avanzando más, observar cómo estos elementos, ordenados de este modo para suscitar una impresión, ofrecen en su meditada disposición una estructura bastante compleja, derivada de la coordinación de diversos niveles y estructuras menores, admirable porque satisface formalmente y prácticamente eficaz en cuanto a comunicativa. Hay un programa, hay un comercial de radio ahora que están hablando de los premios de la radio, o sea, para los locutores. Y entonces en el comercial están 2 personas, la chica le pregunta a un hombre, ¿cómo llego a Bolívar? Y el hombre le dice, da vuelta a la derecha, o no, mejor vete derecho, y cuando llegues a el eje, preguntas. Y entonces ya lo ven en el comercial, dice, expresar una idea con claridad es una labor complicada, por eso los premios de la radio. Y es un poco eso, como tal vez el crítico no solo como el que interpreta para la crítica como una disciplina, sino como también el que comunica o el que traduce. Dice algo que se me hace muy interesante, el intentar lograr consenso entre la audiencia, el poder acordar tú y yo si la Mona Lisa, como dices, o es diabólica o es virginal y santa. El que podamos discutir y llegar a un acuerdo de no su mirada, su sonrisa, bla, 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 si es diabólica, entonces, independientemente de que lo sea o no, creo que eso se me hace, ese lado se me hace bastante interesante, que puedas no convencer, no creo que vaya por ese lado, pero sí acordar de qué estamos hablando, de qué se trata la obra que estamos viendo, ¿no? Creo que es un muy buen punto. Hubo un encuentro de crítica de arte que patrocinó Gastón, así se apellida el señor, el patrocinador. Entonces, tenía nombre de patrocinador, ¿no? Desde el nombre ya. Y cuando terminó el evento, él se acercó a los críticos, bueno, y al público y dijo, estoy un poco sorprendido porque yo pensé que los críticos eran una serie de señores con cara de aburridos, malhumorados, que solamente criticaban y juzgaban y nada les parecía bien. Y vio que había como una labor incluso docente o explicativa, interpretativa y de acercamiento al público, y como después de cada participación de los críticos sobre el tema del que querían disertar, que era, algunos hablaban sobre la monstruosa belleza prehispánica en México, ¿no? Otros hablaban más sobre arte contemporáneo o documentos fotográficos a partir de las muertes de Juárez, distintos tipos de proyectos artísticos, y lo que hacían los críticos era presentar las diapositivas o las imágenes, dar una interpretación con el método que cada quien manejara, y después abrir un conversatorio con el público. Entonces no era esta como cliché de señor enojado juzgón que nada le gusta y que habla erudiciones que nadie entiende, sino era una plática como una visita guiada a un museo, pero en un lugar citado para eso, ¿no? Para hablar de distintos temas. En ese sentido creo que la crítica es muy amable, o las formas de interpretación, y que sí son útiles y permiten al público acercarse, que le establecen puentes, independientemente de que lo convenzas o no, de que tienes la razón. Precisamente muy en ese prejuicio que dices, creo que ahí está tal vez el gran bemol de la crítica, el personaje que dice, esta botella es hermosa, y que él mismo no puede aceptar que a mí me guste. Claro. Porque él es... Porque su visión del arte se tiene que imponer sobre nosotros. Él lleva 1000 años escribiendo sobre arte y demás. Si él dice que esa botella es hermosa, para mí tiene que ser hermosa. No. Y viceversa, ¿no? Por supuesto. Creo que cada vez
hay más posibilidades de diálogo, incluso de contraste, como podríamos hablar de cuando empezó a ponerse, no quisiera usar la palabra de moda, pero se puso de moda, se empezó a permear a través de las distintas disciplinas del arte la palabra de la interdisciplina o la multidisciplina. En términos generales, por ejemplo, yo podría ser multidisciplinaria, porque soy una sola persona, pero utilizo a veces video, a veces pintura, a veces foto, entonces yo soy multitask, ¿no? Multipass, porque a veces escribo, a veces pinto, a veces hago foto, pero no puedo ser yo en mí misma interdisciplinaria, porque para eso tengo que interactuar con un otro, y con un otro que tenga una forma distinta a la mía de ver el arte, ya sea un abogado, un sociólogo, un antropólogo, un bailarín, ¿no? Entonces en un principio va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo, porque, por ejemplo, que fuera un ingeniero, ¿no? Entonces el ingeniero me va a decir, ¿cómo vas a hacer un performance con un libro de ingeniería? Y yo le puedo decir, pues de alguna manera, si me explicas los conceptos básicos de o las lecturas básicas de un concepto de ingeniería, yo como esponjita absorbo X cosa, no para crear un proceso de las ingenierías, sino para deconstruir esos textos en un poema sonoro jugando con los ecos de las palabras. Documento algunas fotos de procesos relacionados conceptualmente con ese texto, pero le agrego imágenes de mi disciplina. Y en ese contraste de diálogos y de visiones del mundo generamos una obra en conjunto. Pero tendría que ver como el entendimiento y el respeto de ambas partes a sus distintas formas de ver el mundo. Lo que han hecho, por ejemplo, ahora en el CENAR es un diplomado de interdisciplina y ponen a 2 docentes a dar la clase. Y desde ahí empieza el problema porque estamos acostumbrados a que hay una autoridad en el aula, una, incuestionable, que lo que él te diga que eso es el arte, eso va a venir en el examen y eso es con lo que vas a probar. Pero si tienes 2 docentes y cada uno tiene una forma distinta de acercarse al arte y están proponiendo y están confrontándose y debatiendo frente al grupo, deconstruye esa idea de autoridad unilateral o impositiva en la teoría y permite que la teoría sea más interdisciplinaria y entonces favorecer también en los estudiantes el desarrollo de pensamiento complejo, donde no tiene que haber una verdad de lo que es el arte o una verdad sobre lo que es una obra, sino donde aprendemos que van a haber una diversidad de interpretaciones y lecturas a partir de muchas disciplinas, la crítica, el periodismo, la locución, y que es conversando que aprendemos todos de todos. Y entonces la interdisciplina y el tránsito se volvieron palabras clave en el arte contemporáneo, en el arte actual, porque ya no hay forma de que tú digas, esta es mi verdad, y es una verdad razonable y bien argumentada, pero viene otra persona de otra disciplina que tiene otra verdad igual de bien argumentada y una no va a descalificar la otra, y no se trata tampoco de subirlas al ring y que solo prevalezca una, se trata de aprender a convivir con esa diversidad de verdades, interpretaciones y perspectivas. Y creo que Decaux, con la obra abierta, fue de los precursores de este tipo de ideas, también García Canclini con la idea de culturas híbridas, y bueno, no solo los únicos, pero entre algunos de los pensadores que nos han ayudado a volver nuestro pensamiento más flexible, más abierto, más incluyente. ¿Es esta una actitud científica? Evidentemente hay que esclarecer los términos. Esta actitud puede ser calificada de científica, no porque sea análoga a la que se mantiene en el campo de las ciencias experimentales, tal como comúnmente se concibe, sino porque ofrece el máximo de garantías objetivas en la observación de un objeto fundamentalmente diferente del de dichas ciencias. La observación de una obra de arte, en efecto, concierne las cualidades estructurales de una cosa en su relación con nosotros, es decir, el examen de las estructuras objetivas
y de las reacciones individuales que éstas suscitan. Nos hallamos en una dimensión totalmente distinta de la científica. Aquí no debemos despojarnos de nuestros propios deseos, opiniones, gustos, para basarnos en instrumentos omniaceptables, sino convertir en instrumento nuestro propio deseo. Esa metáfora me encanta. Opiniones y gustos para verificar cuál es su relación de necesidad con las estructuras formales que los han estimulado. Y por último, tampoco debe provocar recelos el hecho de que, lejos de plantearse múltiples preocupaciones de objetividad, se conviertan en materia de comunicación los datos de las más personales y extrañas reacciones frente a las obras de arte. Dado que las obras de arte están llamadas a producir reacciones, puede ser perfectamente justo elevar a materia de razonamiento su enumeración. Una civilización está, entre otras cosas, también constituida por estos razonamientos, carentes de eficiencia inmediatamente mensurable, y en ellos se basan los ejercicios de crítica impresionista, y ese intercambio de impresiones de lecturas que registran estados de ánimo y asociaciones libres y que por otra parte tan útiles resultan para una aproximación personal a la obra. No veo, por lo tanto, por qué han de manifestarse preocupaciones del cientificismo capaces de hacernos olvidar todo esto. No hay nada menos científico que el querer ignorar la presencia de fenómenos todavía no exactamente definidos. No ignoramos tampoco que precisamente a preocupaciones tal vez pedantes de cientificismo se debe el hecho de que la estética contemporánea haya abandonado o definido con mayor rigor ciertas categorías vagas y generales. Se ha renunciado a la investigación de incontrolables reflejos metafísicos para elegir como objeto de análisis la cosa en su estructura verificable y las relaciones de esta con los fenómenos de la sociedad y de la época con los acontecimientos sociológicos con los que está en conexión. Pero el problema de una actitud científica frente a la obra de arte es precisamente un problema de equilibrio, de renuncia a premisas absurdas, de rechazo de toda ingenuidad verbal. Hay ciencias y ciencias. No todas las ciencias clasifican insectos, que serían las ciencias naturales. Y la crítica siempre está más en lo social, en lo humano. Quien tiene vocación de clasificador de insectos no debe de ocuparse de colecciones de poesía. Tiene humor. Jugaría equivocadamente a ser científico. Pienso en un libro curioso que parece hecho a propósito para demostrar hasta qué punto puede ser errónea una exigencia de cientificismo realizada con mentalidad restringida en el campo de la estética. Se trata de la obra de Leon Bock, Filosofía del Arte, o La alquimia contra la historia, ensayo de la historia de los valores estéticos. Pues como él va a abordar sobre los límites de la estética, bueno, va a empezar a revisar obra de estetólogos, obra de aquellos que han definido cuáles son esos límites de la estética, pero en general está planteando, o así es mi interpretación, desde el inicio del texto, pues burlándose un poco del extremo cientificismo, ¿no? Y abriendo que para una verdadera interpretación del arte sí hay que estar abierto o por lo menos sensible a lo poético, pero tampoco ser solamente poético, porque entonces va a ser una crítica muy impresionista y con falta de argumentos o estructura, ¿no? Entonces sería como... Sí, como si llegara, como dice, me gustó, está bonito. Exacto. Es muy válido, incluso pues vamos, muestra de ellos que estamos aquí, todo lo que tú dices exactamente es ver el arte desde otro punto de vista, no con un método muy cientificista, muy cuadradito. Y a lo mejor sí, pero totalmente desde otro mundo, literal otro mundo, ¿no? Y eso se me hace muy interesante, muy atractivo. Podrían catalogarse los juicios que otros individuos han dado de la obra. Esto ya no sería solo como un texto breve, sino ya como un ensayo extenso sobre no solo estudio la obra, sino estudio a quienes han estudiado
Hay, por ejemplo, en el caso de los artistas que son muy famosos o que empiezan a tener como éxito de mercado y un éxito, digamos, mediático, popular, de que se les menciona en muchos libros, como es el caso de Frida, empiezan a haber catálogos razonados, biografía 1, biografía a partir de la biografía, las cartas de amor de Frida, y todo eso va generando un mito. Es evidente que la obra es algo más que su fecha de aparición, sus antecedentes y los juicios sobre ella formulados, y hasta qué punto es algo más suele quedar claro habitualmente cuando se habla de una fundamental apertura o ambigüedad o multiplicidad de signos de una obra, lo que equivale a decir que la obra de arte constituye un hecho comunicativo que exige ser interpretado y por Construcciones políticas o geográficas y tener límites rígidos, entonces vamos a tener límites rígidos en nuestras estructuras de pensamiento o de interpretación o de crítica de las artes. Y aquí la invitación sería a recuperar de los autores aquello que nos facilite unas estructuras de pensamiento más incluyentes, más de conversación, más de viaje. Holísticas. Exacto, sí, esa sería la idea. ¿Qué significa? Los límites de la estética, pero es como cuando tú pones un límite, también pones dónde está y dónde no está, ¿no? Es como si dijéramos notas sobre los límites de la crítica, sobre los límites de la verdad o de la realidad, que al final de cuentas es de lo que estamos hablando, de qué tan real es una interpretación o una crítica sobre otra, dónde está el límite o la frontera, y si estamos acostumbrados tal vez... Hablar científicamente de una obra de arte. Las respuestas son diversas y no se excluyen unas a otras. En primer lugar, el discurso científico podría consistir en una exposición de hechos históricos en conexión con la obra. Producida el día tal por tal artista, usando tal material, etc. También podrían presentarse los documentos comprobatorios del origen de la obra, bocetos, apuntes, redacciones preliminares. Por último,